Bueno, quiero saludar primeramente a Miguel González, que está con nosotros. Él es Manuel González Santos, del Partido Morado. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Diógenes, gracias por la invitación y a todos los vecinos del Callao, muy buenas tardes. Analizar un poco qué es lo que ha pasado en nuestro país, cómo se llama lo que ha sucedido esta semana, el lamentable, desde el punto de vista de la movilización social, desde el punto de vista de la reacción del Ejecutivo y también lo que ha sucedido luego en estos días, ¿no? Que es muy lamentable, Diógenes, y a todos los vecinos del Callao, que ya el gobierno ha tenido varias oportunidades, se ha salvado de dos vacancias, y que se le ha pedido desde que empezó el gobierno reiteradamente que sepa designar, que sepa elegir al personal de confianza que va a dirigir a nuestro país. Sin embargo, después de varios gabinetes, y este que tenemos no es mejor, y lo que ha pasado con el decreto que sacó el día martes, a pocas horas del día martes, ya derramó el vaso de agua, fue la última gota, y creo que el presidente Castillo ha perdido grandes oportunidades de poder darle estabilidad política a nuestro país. Creo que los continuos errores han conllevado a que finalmente la población, no solamente en Lima, porque antes se le echaba la culpa solamente a Lima, que era una élite limeña la que estaba en contra de él, sino que ahora las regiones, y principalmente las regiones donde él proviene y representa, y que lo apoyaron en la campaña presidencial, ahora también estén en contra. El Consejo de Ministros que ha habido en el centro del país y ahora en Puno, es un saludo a la bandera también, porque no se han aprobado medidas, uno quería escuchar medidas desde el Consejo de Ministros que finalmente puedan contrarrestar la crisis que estamos viviendo, la crisis política, la crisis económica, la crisis ambiental, en fin, la crisis laboral, etcétera, pero los conflictos sociales están aumentando. Entonces es un indicador que finalmente creo que ahora el Congreso, Diógenes, tiene que tomar decisiones drásticas, tomar las riendas, dejar las diferencias políticas y priorizar el país. Antes te quería preguntar, y te hice la pregunta antes, ¿por qué no se puede vacar al presidente? Se ha tenido la oportunidad, sabían de que estaban a punto de tal vez darle un salvavidas, pero cada vez es peor. Y lo peor que de todo es que ha pasado que el Congreso ayer ha aprobado un saludo, una moción pidiéndole al presidente, por favor, que renuncie, lo cual no tiene ningún efecto vinculante y solamente es un saludo más a la bandera. Pero ¿por qué no hay esa voluntad también de renuncia de parte del Congreso? Muy bien. Lo que había en el Congreso es una moción de exhortación para que el presidente Castillo renuncie, ¿no? Y sabemos que eso es un saludo a la bandera, como lo han manifestado. Pero hay otros mecanismos, Diógenes, desde el Parlamento, que sí pueden funcionar y pueden ejercer un mejor control político, con voluntad política, ¿no? La congresista Flor Pablo, la congresista Usel Paredes y Yaik Málaga han presentado un proyecto de ley que de alguna manera insiste en esto que también varias veces nosotros hemos mencionado, que es la reforma política. La frase que se vayan todos está desarrollando más fuerza de alguna manera, pero tenemos que darle una viabilidad, porque no podemos solamente vacar a un presidente para volver a lo mismo. En los últimos 6 años hemos tenido 5 presidentes, 2 vacados, 2 renunciantes, un vacado, un congreso disuelto, hemos tenido 13 presidentes de gabinete. Entonces, como dice la congresista Flor Pablo, esto es un círculo de ingobernabilidad. ¿Cómo le ponemos fin a esto? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer, porque si vacamos al presidente con una moción de vacancia de alguna manera con causales que no están contempladas, entonces vamos a caer en inconstitucionalidad. Lo que tenemos que hacer es hacer una reforma política desde el Congreso que finalmente permita un equilibrio de poderes, que permita una vacancia con sustento jurídico y que también permita un control político verdadero desde el Congreso, que lo puedo explicar luego. Sí, es importante saber el origen de toda esta crisis, ¿no? Saber el origen de qué nos llevó a tener esta situación, ¿no? Y todos recordamos que en las elecciones, las últimas elecciones 2021, una segunda vuelta muy polarizada, de alguna manera, decidió elegir al mal menor. Entonces, la reforma política es algo muy importante porque de alguna manera
va a ser un filtro y nos va a conducir a que desde los partidos políticos, Diógenes, no solamente de la estructura del Estado, sino desde los partidos políticos, podamos proponer a los mejores, a los que no tengan sentencia, a que sus financistas se conozcan, a que se lleve y se conduzca un partido político con transparencia. Entonces, lo que viene ahora y de manera inmediata es que el presidente Castillo debe renunciar, pero sabemos que eso es casi una utopía, no va a renunciar. Por eso es que la fuerza colectiva tenemos que seguir reclamando, tenemos que seguir protestando. Pero además el Congreso tiene aquí un rol muy importante. El día martes hubo una reunión de trabajo en el Congreso de la República, ¿no? Y ahí se vio la voluntad de las bancadas de verdaderamente quienes quieren llegar a un acuerdo político para salir de la crisis. No estuvo la bancada de Fuerza Popular y no estuvo la bancada de Avanza País. Entonces necesitamos desprendernos de nuestras cuestiones más partidarias o políticas para poder llegar a un acuerdo político que finalmente permita una mejor salida de la crisis. Y el Congreso tiene que hacer en este momento, se ha presentado una moción de interpelación para el gabinete, sin embargo solamente hay 13 firmas. 13 firmas. Todo el mundo critica al Premier en este momento. Todo el mundo critica a la designación del nuevo ministro de Salud, del nuevo ministro de Transportes, pero cuando se corre las mociones para interpelar, resulta que los congresistas no firman. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay un pacto ya de nos quedamos todos. Entonces, necesitamos también que desde el Congreso haya un desprendimiento y una transparencia. Se ha presentado un proyecto de ley también desde los congresistas del Partido Morado para que haya una salida de esta crisis que permita que finalmente haya una reforma política, que se modifique el artículo 113 de la Constitución, que es la causal de vacancia para el presidente, que se ponga nuevas causales como asociación a una institución criminal, que se permita a la Fiscalía hacer acusaciones al presidente de la República y también por infracciones constitucionales al presidente. Entonces, hay todo un tema. Y también, para finalizar, Diógenes, dentro de esta iniciativa legislativa, que es una solución, también se permite que si el presidente del Congreso asume la presidencia de la República por vacancia del presidente, entonces se convoque a elecciones generales. Sí. Y también si el presidente cierra el Congreso, también esté obligado a convocar a elecciones generales. Sí. Bien, Miguel, ya has escuchado, a ver qué puedes hacer tú de marcarte un poco y... Sí, muy interesante. Yo soy precandidato del Partido Morado para el gobierno regional del Callao. Ya. Y ahí comparto un poco lo que decía el amigo de Facebook, porque hay que distinguir muy bien las funciones de una municipalidad y de un gobierno regional, ¿no? El gobierno regional tiene a su cargo la Dirección Regional de Educación, ¿no?, que es el ente rector de la educación en el Callao. Sin embargo, desde las municipalidades se pueden hacer gestión, se puede impulsar, se puede liderar inclusive muchas causas, ¿no? Ahora, yo creo que desde el gobierno regional debemos partir de un punto muy básico. Primero, que necesitamos despolitizar los fondos públicos del gobierno regional y de las municipalidades. Porque una gran falencia es que se usa ese dinero, Diógenes, para poder beneficiar a ciertos políticos o a ciertos partidos o movimientos, ¿no? Lo estamos viendo inclusive. Entonces tenemos que humanizar también al gobierno regional, ¿no?, hacerlo más de acción inmediata, por humanidad. Tenemos que hacer planificación, porque este gobierno regional trabaja el día al día. No hay una planificación. Si ustedes revisan todos los planes de acción, si revisan el plan de desarrollo urbano, etcétera, se van a dar cuenta de que no se está cumpliendo lo que está en el papel. Entonces, es una ineficiencia total en gestión. Cuando tú hablas de despolitizar, es decir, que todos los programas que está haciendo ahorita el gobierno regional, o lo que tú supones, tiene un fin de proselitismo. Mira, lo que estamos metidos en política, Diógenes, siempre nos dicen, busca el apoyo del alcalde, busca el apoyo del gobernador, porque como ellos paran en la cancha, porque tienen el presupuesto público, entonces llegan con mucha más facilidad a la población, y eso se condiciona políticamente, ¿no? Por ejemplo, en algún comedor popular o en alguna olla común, entonces trabajen solamente con nosotros porque le vamos a dar los víveres mensuales. Pero si trabajan con otro partido, con otro político que es su competidor electoralmente, entonces le cortan la ayuda.
Tenemos que despolitizar totalmente eso. Y yo lo veo mucho, y no solamente desde ahora, Diógenes, desde mucho antes. ¿Es posible despolitizarlo? Por supuesto que sí es posible despolitizarlo. Usarlo políticamente en favor de un grupo político, sí es posible, sí es posible. Ahora, nosotros partimos de allí, porque desde allí es que radica la eficiencia del gasto público. Y ahora se gasta dinero, pero se gasta solamente en programas muy pequeños, que son paliativos, que finalmente no van a cambiar la calidad de vida de la persona. Un caso, por ejemplo, acá en el gobierno. Los programas de la Escuela de Talentos, por ejemplo, ¿no? Los programas que paga el CAFEP. Que son solamente una élite, ¿no? Por ejemplo, Pintado de colegios, te armo un aula de material pues no adecuado, que te cambio las puertas todos los años, pero finalmente el colegio se va cayendo a pedazos año tras año. Entonces, necesitamos planificar y mejorar la administración, volverla más eficiente, pero eso se logra, Diógenes, con el personal que también te va a acompañar, el equipo técnico. Ahora, necesitamos una visión de futuro también para el Callao, porque no se trata de decir, de aquí a 4 años voy a inaugurar tantos colegios, de aquí a 4 años tantas pistas o tantas carreteras. Un solo ejemplo, Ventanilla. ¿Ustedes creen que de aquí a 4 años el tráfico que tenemos aquí en la Plaza Cívica va a ser la misma? Va a empeorar, porque han cambiado la zonificación de las zonas de amortiguamiento de los humedales y todo eso se va a volver industria liviana. Van a entrar más vehículos y eso va a colapsar. Plaza Cívica y todo este lo va a colapsar en 4 años. Entonces, necesitamos una administración de futuro, pero además necesitamos invertir en el desarrollo de la gente. Ya he hablado de esto varias veces, necesitamos impulsar los centros productivos. ¿Qué centros productivos hay en el Callao? Empezamos con el puerto que lo ha nombrado mi ex colega Marco Pichilingüe, pero además también podemos gestionar y podemos impulsar otros centros que están paralizados desde el Ejecutivo, por ejemplo Bahía Blanca. El parque industrial también que está acá en Ventanilla necesitamos impulsarlo, es decir, necesitamos producción en el Callao. Así como se habla a nivel nacional, a nivel Perú, que necesitamos un país más productivo, producir más, también eso tenemos que llevarlo a nivel regional Callao. El Callao necesita producir más. ¿Y cómo se hace eso para generar empleo a los chalacos ahora que todos los chalacos piden empleo? Es producir mediante el impulso ¿Qué se puede producir en el Callao? A ver, tenemos mayor pesca, que se pueda inclusive industrializar y tecnificar. He hablado, por ejemplo, del ITP, lo que antes era ITP, ahora es CITE. Entonces, es una vitrina donde se desarrolla tecnología, pero nadie la impulsa, nadie la toma, ni siquiera el Ejecutivo. Instituto Tecnológico Pesquero, ¿no? Así es, lo que era el ITP antes. Ahora ya es, digamos, el espectro es mayor en cuanto a producción. Pero el gobierno regional sí tiene, desde la ley orgánica de gobiernos regionales, potestad para poder impulsar eso. Ahora, necesitamos también tecnificar y mejorar, digamos, la tecnología de las zonas, los parques industriales. El gobierno regional puede invertir en eso también. Entonces, son aspectos fundamentales de incentivo de la producción chalaca para poder generar empleo, para poder hacer que la población tenga una mejor calidad de vida. En un momento, cuando tú hablabas de la escuela de talento, yo te decía que era elitista. ¿Por qué? Porque solamente 500 alumnos de una población más de 350.000 habitantes. Hay muchos filtros. Entonces, ¿por qué no se amplía o no se modifica eso para que sea mucho más? Y otra cosa, ¿qué responsabilidad tienen estos jóvenes que egresan de la escuela de talentos en servir la comunidad? Hay un compromiso con ellos de colocarlos, por ejemplo, en entidades gubernamentales del Callao que administra, o tal vez con empresas privadas, porque ¿qué pasa? Tú bien puedes potenciar, darle valor a un joven, pero no tiene oportunidad tal vez de desarrollarse en una empresa pública y se va a la empresa privada y pierdes algo que tú formaste. O sea, ¿a dónde se están yendo esos jóvenes talentosos? Por eso te decía que es importante impulsar la producción y el desarrollo tecnológico en la región. Pero, ¿qué hacemos con un gobierno regional en este momento? Y una municipalidad provincial, sobre todo, que están divorciadas al mar, que no ven al mar, ven solamente obras, carreteras, no ven el aspecto humano y no ven el mar, cómo aprovecharlo. Entonces, ¿cómo cambiar eso? Tiene que ver mucho, Diógenes, con un ordenamiento pesquero que está siendo impulsado por muchos gremios desde hace mucho tiempo, ¿no?
Tú conoces la historia de Bahía Blanca muy bien. Entonces, ¿cuál es el principal problema ahí? Es una, digamos, una obra de produce del Estado del Ejecutivo, pero que finalmente va a caer en manos del gobierno regional. Entonces nos preguntamos ahorita, ¿cuáles son los planes a futuro para ese desembarcadero pesquero cuando empiece a funcionar desde el gobierno regional? Tú lo buscas en cualquier documento del gobierno regional, no lo hay. Entonces no hay una visión de futuro ni hay una planificación adecuada de qué hacer con los centros de producción, los que tenemos actualmente y los que vienen. Por eso es necesario, insisto, necesitamos planificar, pero necesitamos centrar nuestros esfuerzos en producir riqueza desde el Callao. Además, necesitamos un planeamiento de ordenamiento vial que de alguna manera vaya de la mano con el desarrollo, porque Ventanilla tiene mucho desarrollo industrial todavía, pero va a generar un caos en el tránsito que finalmente va a afectar. Responsabilidad también del gobierno regional Así en es. habilitar vías, en crear. Es que son áreas, son aspectos complementarios, no solamente es vamos a poner industria en este lado y listo, Sino, pero va acompañado de un presupuesto que asegure un intercambio vial, ¿hay autopista, estudios de eso? etcétera. No lo hay. No hay. Entonces, son 4 años que va a estar un gobernador regional y se le va a pasar el tiempo estudiando y no va a poder ejecutar la obra. Por eso es importante decirle la verdad a la gente, Diógenes. En estos 4 años necesitamos impulsar el inicio del desarrollo del Callao. En 4 años, si alguien viene, un gobernador o un candidato, a decir que en 4 años la vida de las personas va a mejorar y que la delincuencia se va a reducir al 100%, les está mintiendo. Es todo un trabajo integral que hay que hacer. En el campo de seguridad ciudadana, por ejemplo, yo he hablado mucho de la inteligencia policial y también del apoyo de las municipalidades y verlo de manera integral, ¿no? Pero aquí también debemos hablar de prevención. Pero cuando se previene no solamente es pagar programas, como estamos viendo ahora, de no consumas drogas, no te dedicas a delincuencia, respeta a tu familia. O sea, son programas vacíos en realidad, con el mensaje, pero que se retiene momentáneamente y que se olvida. Necesitamos impulso, por ejemplo, hacer que el deporte en el Callao no sea una actividad recreativa necesariamente, sino competitiva. A ver, para terminar el tema de seguridad, ¿vas a dar trabajo a través de lo que en un momento fueron llamados los borradores? No, es que ahí sí estoy de acuerdo con muchos candidatos de que no podemos tener muchas propuestas muy aisladas. Por ejemplo, las cámaras de seguridad, podemos poner desde la municipalidad más serenazgos, podemos inclusive aumentar la iluminación, no sé, con la empresa privada, etcétera. Podemos tener el mayor resguardo, lo que sea. Pero si no tenemos una investigación inteligente desde la policía, porque eso es competencia de la policía regional, entonces vamos a tener una delincuencia creciente. Esa es una. Ahora, podemos reducir un ejemplo, el estado de emergencia que se había aprobado para Lima y Callao. ¿Ha sido eficiente o ha sido ineficiente? Yo lo veo ineficiente, porque solamente es una respuesta temporal, inmediata, que finalmente no va acompañado de un plan a largo plazo de reducción de la delincuencia, que tiene que ver también con prevención. Y la prevención está acompañado también de impulsar otras actividades para destinar a los jóvenes a dedicarse a ellas. Por eso también te hablaba de los programas educativos que vienen del CAFEP, porque también necesitamos desde el CAFEP poder financiar algunos programas que finalmente contribuyan a que los jóvenes tengan esa facilidad de acceso a esos programas. Y te hablaba de la competitividad deportiva porque el deporte está usado mucho para el tema recreativo, pero no para la competencia. Y la competencia de alguna manera impulsa el desarrollo. Entonces necesitamos invertir en complejos deportivos que puedan servir para que las ligas de barrio y los muchachos de barrio puedan usarlos. Porque los grandes complejos deportivos en el Callao están siendo usados por las ligas mayores. Entonces, pero nuestros muchachos de barrio apenas tienen una losa abandonada para poder desarrollarse. En Márquez, por ejemplo, ¿cuántos vecinos hay también que enseñan de manera muy cómoda, accesible, económicamente hablando, a muchos chicos y los entrenan? Pero de ahí no pasa. Entonces, ¿qué hace el gobierno regional para impulsar el deporte? Poco. Hacer campeonatos de vez en cuando en los aniversarios de las instituciones no soluciona nada. Necesitamos una política integral también de impulso al deporte, teniendo como eje la competitividad, y eso va a contribuir también a la prevención del delito y el consumo de las drogas. Y es un tema bastante amplio, pero también el tema de la seguridad tiene que ver con el tráfico ilícito de las drogas. Bien, amigos, estamos con el señor
Miguel González Santos, Partido Morado, el es precandidato entonces al gobierno regional de Callao. Miguel, hay un tema también sí. con esto. Las leyes que desde el Consejo en este caso el grupo de consejeros que realiza, tienen aplicación a todo el Callao. Y una de las cosas también es el hecho de la salud. La salud también ha habido reacciones muy tardías durante esta pandemia. Sí, bastante. ¿No? Entonces, la salud es algo tan importante, para empezar, que más del 40% de los centros de salud no están saneados físicamente. El terreno. El terreno no está saneado. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Que ellos construyen sobre... Es muy endeble, que son propicios a los robos. Lo otro es que siempre la gente prefiere ir a los hospitales porque en los centros de salud no hay casi nada para poderse atender. Cuando se llama centro de salud es el primer, digamos... Primer nivel. El primer nivel donde debe asistir la atención. población. Pues no lo hace porque no hay especialistas, todo esto. Ahora, ¿qué vas a hacer con esto? Porque es algo ya que viene de años, no es algo que viene reciente. ¿Qué se puede hacer? Diógenes, aquí, y yo quiero ser muy sincero en esto, necesitamos toda una reforma de salud regional. Esto implica que empecemos por la primera línea de atención. Entonces tenemos postas médicas, tenemos centros de salud y tenemos que reflotarlas, pero sin cometer el error de poder reflotarlas en equipos, eso es priorizar presupuesto y mejorar la infraestructura sin teniendo en cuenta al personal. Porque en mi recorrido de fiscalización y de representación, Diógenes, y mi experiencia como congresista, hemos ido a centros de salud donde tenían buenos equipos, por ejemplo el de mi Perú, pero resulta que no había personal, no había presupuesto para pagar personal. Okay. Entonces, muchas veces se inaugura el local, que lo pintan todo y salen con los equipos médicos de primera generación, pero en la práctica no hay presupuesto para personal. Entonces tiene que haber una reforma que consiste primero en poder fortalecer los centros de salud, pero atendiendo todos los aspectos que ello implica: planillas, equipos, tecnología, infraestructura, etcétera, medicina. Entonces, luego tenemos que de alguna manera poder atender el tema de los hospitales, Diógenes, porque es muy grave. Tú lo acabas de mencionar, ni siquiera el Carrión es dueño de su propio territorio y tiene una deuda de cerca de 40 millones. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo que pasa es que los hospitales por muchos años han sido de alguna manera pues usados por la corrupción también. Entonces necesitamos intervenir, Diógenes, sin miedo a decirlo, intervenir los hospitales para poder hacer una auditoría y hacer toda una reformulación desde el área logística, desde compras, desde el personal que atiende inclusive por años en los hospitales, y aquellos también que seguramente vamos a encontrar que tienen investigación, porque de acuerdo a mi labor de fiscalización que yo he hecho en los hospitales, muchos administrativos y personal médico tienen procesos de investigación en la fiscalía. Entonces tenemos que hacer primero toda esa reforma para poder en un segundo momento implementarlo y mejorar la calidad, ¿no? Humanizar la atención también de los hospitales. Y lógicamente he escuchado propuestas de los hospitales inteligentes, ¿no? Pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer primero es, antes que volar tan alto, necesitamos ver qué hacemos con lo que tenemos y mejorarlo. Porque si finalmente lo que tenemos no lo mejoramos y estamos priorizando, digamos, un hospital moderno que reemplace todo lo que tenemos, entonces no habremos solucionado absolutamente nada, porque ese nuevo hospital que vamos a inaugurar, porque ya se prometió uno en Ventanilla Norte, va a tener los mismos errores, falencias y problemas que tiene actualmente los hospitales que ya conocemos: San José, Ventanilla, Daniel Alcides Carrión. Entonces, no podemos inaugurar más hospitales si es que no hacemos una verdadera reforma de salud en lo que ya tenemos. Bien, está también con nosotros el señor Marcos Pichilín de Fuerza Popular. Antes de esto, quería ver con Marcos, pero Marcos, ¿está dispuesto a ayudarte, Miguel, de llegar al gobernador, a ser gobernador, para poder hacer... Creo que más que ahora,
creo que más allá del color político, más allá de las simpatías, está el hecho de que haya entidades que trabajen de la mano para poder progresar. Si no, vamos a, como él bien ha dicho, ¿no? Hay una cuestión de que si no eres de mi agrupación, yo te margino, no te doy lo que necesitas, cuando más bien ahorita, y lamentablemente Ventanilla y Callao y Mi Perú han sido testigos de esto, no comulgaban con el gobernador o con la municipalidad provincial y se cortaba toda ayuda. Tal vez dice, no basta hacer no te va a alcanzar dinero, que es necesario ser gestores para poder ver que el dinero venga de otro lado, ¿no? Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, la carretera que se va a terminar de construir en Santa Rosa está con dinero del Estado. No puede ya el gobierno regional. Es que hay algo que tal vez la población debe conocer, ¿no? Cuando uno aspira a un cargo público como alcalde o como gobernador, no está aspirando a ser un simple administrador, sino a ser un gestor, no solamente de fondos de origen gubernamental como el Ejecutivo, porque ahí tiene que haber un trabajo coordinado con los congresistas. Recordemos que el presupuesto anual lo aprueba el Congreso de la República, lo impulsa la Comisión de Presupuesto, pero finalmente se priorizan de todos los proyectos que los congresistas que representamos a nuestra región podemos exponer y pedir, no todo se aprueba. Y finalmente se aprueban los presupuestos que obedecen más a ciertas mayorías en el Congreso. Es la verdad. El año pasado, el 2021, cuando estaba en el Congreso, se aprobó un solo presupuesto para el Callao, que creo que fue para Pachacute, de varios que nos llegaron a los despachos y que finalmente pues pedimos a la comisión y al gobierno que se priorice, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que apelar a la empresa privada. ¿Cómo se desarrolla el Perú? O sea, ¿de qué tanto hablan los peruanos y los técnicos y los constitucionalistas para desarrollar el Perú? De inversión, ¿verdad? Para que el Perú crezca, todos hablamos de inversión. De no espantar a la empresa privada, de darle facilidades, de que haya recaudación de impuestos, en fin, de eso hablamos ya. Lo mismo, Diógenes, tenemos que llevarlo al tema regional. Por eso, público-privadas. Por eso yo insisto, o sea, la ley de descentralización que se dio hace mucho tiempo, que permitió la creación de regiones, no ha sido para que solamente un gobierno regional dependa del Estado, sino para que tenga autonomía. Entonces, nosotros como aspirantes al gobierno regional, tenemos de por sí llevar la bandera de gestores, porque entramos a gestionar los recursos, no solamente limitándonos del presupuesto que nos va a dar el Estado o de aquellos ingresos que ya tiene el gobierno regional. Entonces necesitamos ir más allá de eso. Por eso yo insisto y vuelvo a lo primero, por eso lo hablé en primera línea, es que necesitamos hacer el Callao un gran centro de producción. Necesitamos crear riqueza regional. A eso necesitamos enfocarnos, pero con visión de desarrollo, porque eso va a implicar colapsar nuestro parque automotor, va a necesitar un desarrollo vial futurista, diría yo, con intercambios viales, etc. Entonces, es todo un plan integral, Diógenes, que no se... Por eso, cuando un candidato venga y les diga que vamos a sacar presupuesto para atender esto, necesitamos en realidad ver el Callao de aquí a 10 años. Además, también una cosa hay que ver cómo va a cambiar la coyuntura para las próximas elecciones, ¿no? O sea, ¿qué pasa si el mismo Congreso se disuelve, hay nuevas elecciones y las fuerzas van a cambiar? Entonces hay varios factores que van a intervenir para poder ayudar o no a que se salgan los presupuestos. Algo que dijo Marcos, si me permite, que es muy cierto, es que necesitamos entender el funcionamiento presupuestal de cada entidad de la región Callao, de la municipalidad, del gobierno regional, para ver cuáles son las limitaciones también que tenemos, ¿no? Porque las leyes cambian también de acuerdo al Congreso de turno, etcétera, y a veces las leyes se cambian de acuerdo a las necesidades de una región que no necesariamente van a contribuir o van a beneficiar a otra región. Entonces necesitamos entender cómo funciona el gobierno regional, cómo funciona la municipalidad provincial, para desde allí decir, estos van a ser los pasos a seguir que vamos a plantear en nuestro plan de gobierno. Por eso insisto mucho que para poder generar trabajo, para tener infraestructura vial, para tener seguridad, porque imagínate, lo que yo estoy hablando de inversión privada, de impulsar los centros de producción del Callao para generar riqueza y empleabilidad, pasa también por el tema de seguridad ciudadana.
Entonces, si no tienes eso, no así tienes es, nada. igualito que en el Perú, porque también en el Perú dicen, para que vengan los inversores al Perú, necesitamos que haya seguridad, que haya estabilidad política, un entendimiento entre el legislativo y el ejecutivo, y acá en el Callao, si lo llevamos acá a lo regional, necesitamos autoridades trabajando en conjunto, impulsando un solo plan de desarrollo. Bueno, esperemos que si el colega Pichilingue llegue a la municipalidad y conmigo a la región, tengamos ese entendimiento, Marcos. Bien, amigo, redondeando lo que ha dicho, ¿no? El tema de gestores, el tema de los presupuestos, el tema de qué hacer entre autoridades en caso de llegar ambos, por ejemplo, a lo que es uno a la gobernación y otro a la municipalidad provincial. Tus propuestas finales, en todo caso. Como te dije al inicio, necesitamos una planificación sincera para el Callao y necesitamos conocer estructuralmente la problemática de la administración del gobierno regional del Callao, y nosotros como propuesta para el gobierno regional la conocemos. Por eso que estamos hablando de poder generar riqueza, generar producción desde los centros productivos, los que tenemos en el Callao, y además también aquellos que están paralizados o están a mitad de hacerse. Además de poder gestionar, no solamente depender de los ingresos del Callao, ¿sí?, o del Estado, sino también a través de la inversión poder generar esa empleabilidad que necesitan las personas. Muchas veces cuando escuchamos a candidatos, escuchamos que van a darle trabajo a todo el mundo desde las planillas del gobierno regional. Nosotros vamos más allá de eso, necesitamos generar acá inversión en el Callao para que de esa manera pueda haber también generación de empleo. Nos vamos a enfocar en el desarrollo y en la riqueza generada desde el Callao para el Callao, además del respeto y el cuidado de la ecología y del medio ambiente para nuestra región. Impulso a los centros productivos, educación y empoderamiento ciudadano, porque no solamente es educación, también es empoderamiento ciudadano, que significa que todos los chalacos conozcan sus derechos y puedan defenderlos para que nadie más los use políticamente ni electoralmente. Y necesitamos toda una reforma también del sistema de salud, no solamente prometer que vamos a implementar aquí, allá, en Pachacute, Ventanilla Norte, etcétera, sino una reforma inicial que permita que todos esos planteamientos y todos esos presupuestos para hospitales se den verdaderamente, eficientemente, y que sean hospitales desde que se funden, desde que se inauguren, en adelante para siempre, hospitales de buena calidad. No podemos inaugurar hospitales con esta precariedad en la administración de la salud. Necesitamos primero la reforma de salud para luego que las siguientes obras en el tema de salud puedan darse de manera eficiente. Desde nuestra propuesta del Partido Morado, desde Miguel González como precandidato, tenemos ese compromiso con todos los vecinos del Callao. Además de pedirles y exhortar a todos los vecinos del Callao que votemos sin olvidar el pasado. Bien, interesantes reflexiones, amigos, tanto de Marcos Pichilingue, que candidatea a la Municipalidad Provincial de Callao, y Miguel González Santos, que va por el Partido Morado, para que este 2 de octubre puedan escoger la mejor opción. Terminando, Miguel, lo que dijo la congresista Susel Paredes, que se vayan todos, pero primeramente hacemos las reformas. ¿Cuáles son las reformas que hay que hacer para poder, digamos, tener elecciones más acordes a nuestra realidad y sin este enfrentamiento constante que hay entre ellos? Primero, vamos a dividirlo en tres partes, podría hacerlo yo, ¿no? Uno, primero, que habla de la vacancia, que es modificar el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, que es una reforma constitucional. Ahí habla sobre las causales de vacancia por el tema de incapacidad moral, que es muy gaseoso, Diógenes. Entonces la propuesta es poder especificarlo más por el tema de incapacidad, pero física y mental. Además de permitir a la Fiscalía acusar al presidente por los delitos relacionados con organización criminal, en fin, delitos de función, y también permitir acusaciones constitucionales finalmente al presidente por infracción a la Constitución. Eso tiene que ver también con un segundo momento, con el equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo, porque ya sabemos que hay una disputa, ¿no? Entonces, ese equilibrio de poderes consiste en que si el presidente disuelve el Congreso de la República, ya sabemos que necesita no darle el voto de confianza 2 veces para que el presidente pueda tener la facultad de disolver el Congreso, pero que esa disolución acompaña que dentro de los 4 meses próximos pueda haber convocatoria de elecciones generales.
Y lo mismo... Como lo que hizo ¿cómo se llama? El presidente Vizcarra. Vizcarra. Disolvió el Congreso y convocó, pero él no convocó elecciones generales, solamente congresales. Esta reforma habla de elecciones generales, presidenciales y congresales. Además, que si el Congreso vaca al presidente de la República y además hay una sucesión constitucional, el vicepresidente asume, entonces ahí todo bien. Pero si el presidente del Congreso llega a asumir la presidencia de la República, entonces está obligado a poder convocar elecciones dentro de los 4 meses también generales, elecciones generales. Además, en un tercer momento, habla sobre los partidos políticos. Entonces, que tengan presidentes, líderes y financistas que no tengan sentencia por corrupción, malos manejos o asociados a organizaciones criminales. Bien, y nuestro amigo Miguel González Santos al gobierno regional del Callao. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Gracias por este momento y gracias, amigos, por seguirnos hasta esta hora. Buenas noches.